Ya Bien, ¿y estamos más o tú? menos en la cantidad de siempre. Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, vamos a charlar 30 segunditos de la práctica. Práctica 3. Parece más difícil de lo que es. En realidad se trabajan sobre todo algunos conceptos que no son complicados, como por ejemplo el de interfaces, clases abstractas que ya lo vienen trabajando, herencia, conceptos orientados a objetos, que bueno, en todas las prácticas los vamos a ir viendo. Fíjense, aparece, bueno, estructura de control, colecciones, iteradores, casting, ¿se acuerdan que hablamos? No sé si no fue en la clase pasada o en la anterior, de la forma que tenemos de alguna manera de convertir un tipo de objeto en otro, ¿sí? Algunos conceptos nuevos, no tan nuevos, pero que por ahí no son históricos de Java, como los default interfaces, los static imports y las notations, que eso lo tienen que investigar un poquito ustedes. Pero bueno, en definitiva son algunas mejoras que se le dieron al lenguaje a partir de la versión 8 de Java. ¿Sí? Y uso de patrones de diseño. Bien, dice, en esta práctica usaremos algunas clases definidas en la práctica 1 y 2, es por ello que se recomienda finalizar las prácticas anteriores antes de comenzar con esta. Perfecto. Fíjense, acá el primer concepto que aparece es interfase, que en definitiva, ¿se acuerdan para qué sirven las interfaces o qué pretenden hacer? Vamos, no se me queden Son mudos. para simular la herencia múltiple, ¿no? Sí, se podría decir eso. No sé si llega a ser una herencia múltiple, Sirve ¿no? para... Pero Perdón, sí. no, perdón, te interrumpí. No, mejor, dale. Yo entendí como que servían para declarar un tipo de clase y así poder usar, no sé cómo explicarlo, como en varios, por ejemplo, el reloj es el ejemplo es el reloj, que por ejemplo que hable, puede hablar un reloj, puede hablar un animal, puede hablar un montón de cosas. Entonces vos creando una Exactamente. interfaz, Lo que haces planean como, las interfaces es brindar funcionalidad a múltiples tipos de clases que lo requieran, sin la necesidad de generar una herencia múltiple, ¿sí? Porque un reloj cucú no es un animal, ¿sí? Entonces se rompe el concepto de herencia. En particular la interfaz es puramente eso. Lo que intenta hacer es generar una serie de comportamiento, ¿sí? Que sí o sí cada clase que quiera utilizar esa interfase va a tener que implementar. ¿Se entiende? Por eso los métodos que tienen las interfaces son abstractos, ¿sí? Aunque ahí surge uno de los conceptos estos nuevos, eh, como por ejemplo el de static, el de default, perdón, default en interfaces, ¿sí? Si se fijan ahí en el ejercicio 1 tenemos una interfase definida que se llama videoclip, que si se fijan tiene tres métodos, ¿sí? Tres métodos que están solamente eh, escrita en la nomenclatura y que sí o sí va a tener que implementar en sí cada una de las clases que emplee esta interfaz. ¿Sí? Dígame ahora, como para no largar desde cero y charlar de todo un montón, hasta dónde llegaron con Fede, si llegaron a ver algunos ejercicios y hablaron de temas, así por ahí si quieren nos acomodamos desde ahí en adelante.
No, nos dio un pantallazo. O Ah, sea, bien, pero no largaron a trabajar en ejercicios en sí. y Creo sí, que vimos El el uno 4. el 1 y el 4 creo. claro, Sí, nada El más. del reloj cucú ese. y el primero, el del videoclip. Creo que vimos esos dos, ¿no? Perfecto, Ujú. perfecto. Después de los otros como que nos explicó así, eso como Claro, dije, nos dio como un pantallazo de cómo, tipo. perfecto. Bueno, buenísimo. Los dos ejercicios que les dieron, voy a cerrar por ahí la puerta para que se escuche por ahí un poquito menos la alarma. Eh, Ahí estamos, no es que no se va a escuchar, pero por ahí no tan viva. Bien, vieron los dos primeros ejercicios, no son los dos primeros, el 1 y el 4, que en sí hablan puramente de interfaces, ¿sí? Pero bueno, en definitiva es eso, una interfaz y es bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Si se fijan, la definición Public Interface Videoclip, ¿sí? Algo a tener en cuenta que por ahí a veces se les hace alguna preguntita engañosa en algún parcial o lo que sea, se pregunta si la interfaz es una clase. En ese caso, ¿qué se responde? Que no. Que no, exactamente. No cumple con todo lo que tiene que tener una clase, ¿sí? La clase tiene que tener un comportamiento, tiene que tener sus atributos, eh, tiene que tener un constructor. Si se fijan, todo eso en la interfase no existe. ¿Sí? No tiene que ver nada que ver una estructura con la otra. La interfaz es un complemento para que múltiples clases que no tienen nada que ver una con la otra deban seguir un patrón de comportamiento, ¿sí? Siempre y cuando usen esta interfaz. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que veamos por ahí el ejercicio 2? Una Si quieren, una definición sí. podría ser que extiende más todavía el polimorfismo. Sí, sí, extiende más el polimorfismo. No sé, no sé si de alguna manera es una definición eh, que deja en claro lo que es una interfaz. No, ¿Sí? yo por ahí, por el Pero ejemplo del reloj cucú, que no es un animal, pero también hablan, entre comillas. O sea, exactamente, tal cual. Es que tiene que ver en sí con el polimorfismo y está bien lo que decís. Eh, pero no sé si lo definiría con esa única línea, ¿se entiende? Pero no heredan. Y No, yo no, me molesta eso que no hereden. Claro, es que no hereda y justamente resuelve eso. Mismo comportamiento en clases que no tienen relación. No hereda, yo lo entendí implementa. como si fuese un adaptador. Como que vos lo usás para que muchas clases puedan hacer algo que tienen algo en común. Eh, ¿Qué sé yo? Un adaptador. al final de cuentas es como para mantener los nombres, más que nada, porque después el código lo haces en cada clase que lo use. Bueno, eso me re Claro, molesta. para definir comportamiento. Vos lo que definís es comportamiento. Sí, cualquier clase que tenga que depender de la interfase videoclip va a tener que saber hacer play, va a tener que saber hacer un bucle, va a tener que saber hacer el stop. ¿Cómo lo implementa cada uno? No sé, no me interesa. Pero sí sé que a toda clase que tenga esa interfaz le voy a poder mandar el mensaje play. ¿Sí? Todo lo que dijeron tiene en cierto modo sentido. ¿Sí? Pero no es para que se rompa la cabeza ni para que te guste o no te guste. En realidad es una estructura más que ayuda a resolver cierto problema. ¿Sí? Si ustedes lo pueden resolver con una herencia, yo me quedaría con la herencia. ¿Sí? En este caso, cuando se dice que la interfaz resuelve herencia múltiple, en realidad es medio mentiroso eso, no es tan directo. Sí resuelve algunas cuestiones que la herencia múltiple lo resuelve, pero es un poco más amplio, porque en realidad vos no tenés dependencia entre las clases.
Es decir, cualquier clase puede implementar esa interfaz. Por eso se usa la palabra reservada implements, ¿sí? ¿Ya lo vieron en el ejercicio 4? Sí. Le voy a compartir por ahí la pantalla. Acá estuvieron saludando, a ver si alguien escribió algo. Bien. Bueno, les comparto pantalla como cosa de que veamos todos el mismo ejercicio y sepamos de qué estamos hablando. Ahí está, me dicen si están viendo bien. Si ese es el caso, vamos a leer un poquito el ejercicio 2. ¿Ven bien? Sí, se ven, Seba. Perfecto. Se ve bien. El ejercicio 2 nos dice, crea una clase pasajero que haga que la misma implemente la interfase frecuencia en la que están definidos los siguientes métodos. Public int millas, retorna la milla acumulada de ese pasajero. Public date, último viaje. Retorna la fecha del último viaje realizado. Perfecto. Ahora implemente la clase vehículo que implemente la misma interfase frecuencia. Extiende el ejercicio 4, el práctico 1, para que los choferes y los colectivos implementen la interfase frecuencia. Bien. Bueno, es otro caso más de interfaces, ¿sí? Si se fijan acá, en este caso la frecuencia podría aplicar a un montón de clases. Como nombra acá, podría aplicar a, por ejemplo, choferes, colectivos. Es más, podría tener la herencia de choferes, pasajeros, azafatas en caso de que sea un avión. Puede aplicar a cualquier vehículo, ¿sí? Porque fíjense que lo que intenta es definir ese comportamiento, cantidad de millas, ¿sí?, que se hicieron y cuál fue el último viaje realizado. Eso lo puede hacer un pasajero, un chofer, un piloto, una azafata, un micro, un avión, ¿sí? Es muy aplicable a varias cosas este ejercicio. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. No sé si alguno lo hizo o quieren que lo hagamos. En particular es bastante fácil lo que hay que hacer. Quieren que esperen que abro IntelliJ y lo vemos. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Bueno, ¿querés compartir? Tengo un problema con la computadora, no lo puedo compartir. Bueno. Entonces, para que yo lo hago. Si no, me lo va a tener que pasar por algún lado, pero ya es más complicado, con lo cortito que es el ejercicio. Esperen que abro IntelliJ. Uy, ¿se me escuchó? ¿No está? No, Facu, lo que dijiste antes no. Porque no, lo podría mostrar, pero ando con la batería media jodida y no sé qué le pasa al cargador. Así que bueno, hasta el nuevo aviso no puedo usar. Bien, muy bien. Esperen que yo les comparto. Sí, Juan, no hay ningún problema. ¿En qué ejercicio tenés el tema con el sort, Juan? En el 6, por el tema de que dice los últimos dos métodos que hay que ordenar por clima y por fecha. Claro. Yo supuse que iba a haber un método para ordenar así y no pude hacer andar el sort. O sea, encontré el sort, pero no sabía cómo andaba. Bien. En particular, creo que ahora como lleguemos a ese ejercicio, si llegamos,
vamos a intentar ver algo. Pero hay 2 o 3 formas de ordenar lo que sería en memoria, ¿sí? En Java. Una creo que es implementando una interfaz, creo que es sortable. Y otra es utilizando un método de collections que se llama sort. Después, la interfase, fíjate, mira, acá encontré cuál es la interfase. Es un comparator hay que armar. Eso si quieres ahora lo veo. Sí, estaría bueno, estaría joya. ¿Sí Si se no, puede? podés usar en collections el sort. Esa es otra opción. ¿Sí? Pero ¿cómo sería eso de Eh, collections, el sort? Sería tipo, yo lo tengo en una lista, sería list, o sea, el nombre de la lista, punto sort, o ¿cómo sería? Fíjate, mira, acá tenés un ejemplo justamente para esto. Termina armando una array list a partir de este arreglo que armó. ¿Sí? Vos podrías armar el array list y después a collection sort le pasás directamente la lista que armaste. Hay que ver en ese caso con qué criterio lo ordena. Claro, ¿Sí? claro, eso también habría Es que muy ver. factible que eso lo haga de acuerdo a cómo se muestra el objeto. En este caso, al ser un array de string, lo va a ordenar por string. Pero nosotros en el momento vamos a necesitar ordenar una clase. ¿Sí? Entonces, para eso va a ser mejor armar una interfaz comparator, que ahora si quieren les busco, yo en algún lugar lo hice. Es esta. A ver si acá encuentro el ejemplo. Un ejemplo. Acá está. Mirá. Acá, por ejemplo, hay una clase estudiante. ¿Sí? Fíjense que tienen esto debe ser un número, no sé qué es, un rol, pero bueno, supónganse que es como si fuera un ID o un número de legajo, ¿no? Después tiene 2 datos más, name y address. Un constructor, un método toString, ¿sí? Pero fíjate que después se genera una nueva clase, ¿sí? Que implementa comparator de una clase particular como la anterior, student. Es decir, con este comparator, vos lo que podés hacer es de alguna manera comparar y ordenar una determinada colección de algún objeto en particular, ¿sí? Fíjate que en este caso, ¿qué termina siendo el compare? Recibe 2 estudiantes y de alguna manera los compara por el número por este identificador que tiene, ¿sí? Fíjate acá otro caso. Esto porque es entero, entonces de esta manera lo ordena de menor a Claro, mayor. sí, eso a mí me sirve, ¿Sí? porque ponerle por la temperatura hay que ordenar y ahí de menor a mayor o de menor a mayor, Sería eso sirve. exactamente, vos tenés la temperatura y vas a tener que hacer un ordenar por tal cosa, que implemente comparator, reciba la temperatura en la notación diamante y después vas a tener que sí o sí al implementar esta interfaz, ¿sí? Vas a tener que implementar el método compare. Y acá vos le decís lo que querés en sí comparar. En este caso, como es estudiante, deberías recibir 2 estudiantes. Y fíjate que podés hacer más de una clase comparadora. Esta justamente también recibe estudiantes y fíjate que los ordena por el nombre. Ya en este caso es un string. Y fíjate lo que hace. El primer estudiante le pide el nombre. Acá debería ser getName, ¿sí? Para no romper el encapsulamiento. A getName, compare tú el b.getName. Y ahí comparaste y ordenaste de alguna manera por un string. ¿Sí? Esto Sí, es sí. justamente lo que tenés que hacer. ¿Me pasaría esa página, profe? Sí, cómo no.
Gracias. A ver, solo está evaluado eso, ¿no? Quiere decir, yo acá lo primero que hice fue googlear un poquito. La cuestión es la siguiente. Generalmente después, cuando ustedes avancen en estas materias y lleguen a PO, donde después se logra persistir datos, es raro que vayan a tener que ordenar en memoria, ¿sí? Porque es costoso. Supónganse que tienen una base de datos que tiene, supónganse, un caso cualquiera puede ser, una tabla de facturas de una empresa que tiene 20 años, ¿no? A un promedio de X cantidad de facturas por día, capaz que tiene, no sé, 300.000, 500.000 facturas, ¿no? Imagínense, todo eso ustedes lo tendrían que traer a memoria, porque no es que solamente tenés la factura después está asociado a una N cantidad de ítems, esos ítems están valorizados de acuerdo a un artículo lista, a su vez eso está de alguna manera relacionado a un stock, o sea, un objeto es como que te encapsula varios, ¿no? Si yo tengo que de alguna manera ordenar 500.000 registros, no hay memoria RAM que te lo aguante, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Nada, se traen los datos directamente ordenados y paginados de la base de datos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante en poco. Ahora, este año, en realidad, en esta materia no vamos a llegar a persistir. Sí lo van a hacer en poco. Pero estas son todas operaciones, ¿sí? Para hacer cosas en memoria. No es lo más performante como realmente se trabaja con un caudal de datos importante. ¿Sí? Se va. Claro, sí, sí. Es la materia de base de datos la que le sigue a la estructura. Sin esa vamos a estar muy perdidos en POP porque yo salí mal en estructura y no puedo hacer base de datos por eso. No deberíamos, ¿no? Porque poner los que estamos en ingeniería no tenemos base de datos. Tenemos PO de ¿no uno. tienen directamente base de datos? Va, por lo menos en este cuatrimestre no. A lo sumo, no sé en el que viene si daremos base de datos junto con PO. Claro, me Yo parece que lo dan juntos. creo Sí. que en el analista, o sea, en la licenciatura, le tiene correlativa estructura de datos y en la ingeniería no la tiene. Creo que es la única diferencia. Perdón, se me cortó el audio. No sé si Ahí se busco cortó. yo si la tenemos. Base de datos la tenemos en el segundo cuatrimestre de tercero, los de ingeniería. O sea, la tienen a la vez, sería, ¿no? A la No, vez, porque. a la par. Ah, ¿PO no es en el primer cuatrimestre? No, no es en el primer cuatrimestre, es en segundo. Ah, Yo estoy dando PO ahora, a las 7 de la tarde. Bueno, en O sea definitiva que no se tenemos un preocupen cuatrimestre como porque libre de programación. de programación orientada a objetos, sí. Claro. No sé por Tenemos qué. sistema operativo y después hay otro también que creo que debe ser de programación, análisis del sistema o algo así, eso no sé. Análisis y diseño del sistema. Eso no sé qué será. Sí, la más importante, digamos, para el análisis y diseño de sistemas es como que dan una intro a todo y por ahí se basa más en un análisis y diseño un poco más antiguo, en donde se ven determinadas metodologías para analizar un proyecto, terminás Pero no es armando diagramas de programación. flujo de O sí. datos, es como... Es como SEO, sistema de organizaciones, supongo. Algo de ese estilo, exactamente, tal cual. Lo que ahí sí estaba tenemos, viendo, tenemos introducción a la base de eso, datos en el primero. eso Sí. iba a decir. Ah, bueno, con una introducción está bien, les alcanzaría. Piensen, a ver, esto es medio raro, ¿no? Pero es así. Ustedes cuando vean base de datos van a ver base de datos en profundidad, van a llegar a ver un montón de conceptos. Y es más, la opción del tipo que es fanático de la base de datos trata de hacer todo en las bases de datos. La tecnología ya evolucionó y la idea es que la base de datos solamente guarde la información y de alguna manera te permita recuperarla y esa información vos la puedas de alguna manera mapear y automatizar para que cuando llegue a Java sea un objeto, ¿sí? Todos estos conceptos después los van a ver, obviamente, en la otra materia. Por eso van a escuchar algunos proyectos como por ejemplo Hibernate o Eclipse Link, que lo que hacen es justamente ese tipo de conversión. Son ORM,
serían quiero darles la traducción. Serían mapeadores o objetos relacionales, ¿sí? ¿Qué les daría de beneficio eso? Ustedes vieron que hasta ahora vienen viendo todos objetos, es decir, vos después operás con el objeto en tu programa. En este caso, cuando enganchas la base de datos, vos lo que tenés son tuplas, ¿sí? Que están relacionadas por otro tipo de asociación, que son las foreign key y determinadas cuestiones. Bueno, lo que va a permitir después este tipo de mapeadores de objetos relacional es recuperar la información de la base de datos para que las pueda operar y trabajar como objetos, y que ese objeto después se lo tire de nuevo al mapeador para que lo persista, lo actualice, lo liste, lo consulte, lo que sea. No, en realidad no son materias difíciles. Polo que tiene es bastante contenido, ¿sí? Y depende también de lo que quieran hacer. Por ahí, el que la quiere hacer por hacer o no le gusta la programación, se tira a hacer el final. Pero lo que siempre proponemos nosotros es hacer un trabajo final, ahí sí tiene que elaborar un poco más. Pero no son materias difíciles. Hay que llevarlas. Es importante que vean algo de base de datos para que veas cómo en una base de datos generás una primary key, cómo después podés a partir de esa primary key recuperar los objetos usando lenguaje SQL. Van a aprender sí o sí lenguaje SQL. Es más, Ana Smile, Mariana Do son buenas profesoras de base de datos. Así que todo eso lo van a usar después en cualquier otro lenguaje, ¿sí? Que requiera una base de datos de entidad-relación para poder operar y recuperar información y guardarla. Igualmente yo hice base de datos hace muchos años, no sé si ahora habrá variado. En su momento se veía mucho todo lo que era bases de datos de SQL. Ahora no sé si han escuchado, pero están muy de moda las bases de datos no SQL, que funcionan totalmente distinto a lo que es la base de datos de SQL. Pero bueno, eso lo verán en base de datos. Nosotros con una pequeña intro vamos a andar. Y es más, digamos, lo interesante es que ya todo lo que se está haciendo en PO para armar sistemas web, de alguna manera hasta automatizan la generación de tablas y determinadas cuestiones. Es decir, a partir de una clase terminás generando que en MySQL o Postgre que se te arme, digamos, la tabla con determinados campos y determinadas cuestiones. Así que está bueno que conozcan algo, pero no es que el que no llegue a ver el que no llegue a ver base de datos no la va a poder hacer, no, para nada. Bueno, me la pasé hablando, vamos a armar un nuevo proyectito. Vamos a armarlo como Java. Seba, me quedó Sí. la duda ahí, mientras veía ahí el coso de la carrera. Hay una materia que se llama programación lógica y funcional, que necesita Sí, como materias de matemática. ¿Cómo? claro. No Sí. entiendo. La van a sufrir. Sí, hay varios paradigmas de programación. El que más se usa y más, me parece a mí que es más práctico y más abstracto, es el paradigma orientado a objetos. Pero a su vez tenés el paradigma lógico, ¿sí? En donde programás con únicamente operadores lógicos, ¿sí? El funcional, en donde lo haces únicamente a través de funciones. Tenés también el imperativo, que ustedes también lo han visto en paradigma de programación o en programación imperativa, no sé qué tienen ahora, pero bueno, ese es otro paradigma que se usó mucho hace varios años, pero ya no está tan en vigencia. Y ahora, bueno, varios de los lenguajes nuevos incluyen varias cosas, digamos. Ya no es que tenés
únicamente, digamos, como lenguaje puramente orientado a objetos, tenés Smalltalk, por ejemplo, que ya casi no se usa. Ahora el resto de los lenguajes es como que van evolucionando y van tomando partes de cada cosa, lo mejor de cada paradigma. Por eso están las funciones lambda en Java o en otros lenguajes. Pero bueno, en sí van a tener que hacer, para programación lógica, creo que usaban, no quiero mentir, pero me parece que era Prolog. Bueno, un par de lenguajes muy viejos, muy feos, a mi gusto, ¿no? Si me escuchara Sabrina Pompey me daría un bolero. Pero bueno, sí, van a tener que estudiar esos paradigmas también. Y obviamente todo lo que es programación lógica requiere una base de lógica que no es más que operadores lógicos y cuestiones bastante sencillas. No es que van a tener que salvar una integral triple para poder, no sé, hacer un print por pantalla. No, nada que ver. Yo estaba tratando de buscar una carpeta, la dejamos acá por ahí. Dejamos acá Muni, vamos a ponerle el proyecto, esto es TP3, ejercicio, vamos a ponerle TP3 y acá metemos todos los ejercicios. Finish. Bueno. Lo armé mal. Bueno, vamos a armar otro nuevo. Ahí está. Bueno. Vamos a crear un paquetito acá. Vamos a ponerle, en este caso, eje. ¿Cuál es el ejercicio? Dos, estábamos hablando. Bien. Vamos a crear una clase. Esto acá para que me quede más cómodo. Ahí está. Voy a tener que tener pasajero. Vamos a tener que tener una interfase que se llame frecuencia. Frecuencia va a tener esto. Pasajero vamos a hacer que herede de persona. Vamos a crear una nueva clase persona. A la persona le vamos a decir que tiene, por ejemplo, un private date, fecha de nacimiento. Vamos a darle un private string nombres. Vamos a crearles un apellido. ¿Qué más vamos a darle? Tipo documento. Vamos a darles un long número de documento. Vamos a generar los getters y setters, ¿sí? Y al pasajero le decimos que extienda de persona.
Pasajero en este caso, vamos a ver si nos definió algo el enunciado. No nos dice nada. Pero bueno. Retorno a las millas acumuladas de este pasajero, retorno a la fecha del último viaje realizado. Qué sé yo, podríamos darle un link. Le podríamos decir, qué sé yo, hay pasajero. Podríamos darle, qué sé yo, el conjunto de una colección de aerolíneas también. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora la cuestión es que nos dice que el pasajero, ¿sí?, tiene que, de alguna manera, implementar la interfaz frecuencia, ¿sí? Ustedes ahora se paran acá, dicen, che, hay que implementar unos métodos. Bueno, ¿cuáles? Y los que tiene definido la interfaz, que vos todavía no lo hiciste, ¿sí? Para calcular la cantidad de millas y el último viaje. Bueno, vamos a tener que crear por ahí algunas cuestiones. Podríamos hacer así. A pasajero vamos a crear una nueva clase que sea viaje. A viaje vamos a darle a ver si lo voy a tirar todo lo que pueda. Vamos a hacer una clase país. Vamos a crear otra nueva clase provincia. Vamos a crear otra que sea distrito. Y otra que sea localidad. Bueno. Y a su vez ahora vamos a decirle a localidad que tiene un private distrito a su vez vamos a ir a distrito y le vamos a decir que pertenece a una provincia. Vamos a ir a la provincia y le decimos que tiene un país. Habría que ver si en todos los países funciona esta herencia, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que sí. A su vez, el viaje, vamos a indicarle que tiene una localidad que es origen, una localidad destino, ¿sí? Destino, ¿no? Eso sí o sí. Después vamos a saber que tiene también una fecha arribo y una fecha de vuelta. Supongamos que con eso medianamente estamos. Se pueden agregar 10 millones de cosas, ¿no? Está claro. Estamos haciendo un simulacro. Y a su vez, el pasajero, vamos a decirle que tiene una colección, ¿sí?, de lo que serían... ¿Ustedes ahora vieron colecciones o vienen trabajando todo con vector?
Vimos ArrayList. Con lista, vamos, sí, con ArrayList. Bien, perfecto. Vamos entonces a poner un arreglo de viajes. ¿Sí? Se me colgó el derecho. Ahí está. Listo. Bueno, ya tenemos los viajes. Y acá no sabemos que tenemos que rellenar las siguientes cuestiones. Bueno, viaje, ahora me doy cuenta que podemos ponerle la cantidad de millas. ¿No? Que nos hace falta en la otra clase. Pasajero. ¿Cómo va a saber el pasajero la cantidad de millas que tiene en este caso? Y de alguna manera vamos a tener que decirle a La cada suma pasajero de la lista. exactamente, de viajes. Entonces vamos a hacer un for each y vamos a ir recorriendo get viajes. Viaje B, get viajes. Mira lo que le vamos a decir. Vamos a hacer sumatoria. Vamos a poner millas igual a 0. B más igual a B punto de cantidad de millas. ¿Sí? Y acá nos falta retornar millas. ¿Sí? Perdón, acá millas más igual. ¿Sí? Ya nos quedaría resuelto. Y después el último viaje. ¿Sí? Esto, bueno, miren, acá se podía usar el famoso comparator, ¿o no? Esa podría ser a ver, hay dos cuestiones acá. O podríamos usar, por ejemplo, la clase sorted list, estoy equivocado. No, set y map nada más. Acá tenemos que encontrar, bueno, cuál es el último elemento. Podríamos suponer que los viajes están ordenados, ¿sí? Y quedarnos con la última posición de viajes. ¿Cómo sería esto? No quiere decir que sea una buena solución, pero vamos a intentarla. ¿Por qué me lo está comentando? A ver, frecuencia. No lo tengo cortado. Ahí está. Bueno, una de las posibilidades es suponer que los viajes, cada vez que voy agregando un viaje al pasajero, es posterior al anterior. ¿Sí? Podría ser. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso para quedarnos con la última fecha de viaje? Hacer un get de size -1. Muy bien. El -1, no el mismo compañero. ¿Por qué? Sería punto get. No el mismo compañero, pero ¿quién me dice por qué hacemos el -1? Porque lo guarda el último elemento con ese índice. Para accederlo rápido. Por lo menos de Pero el Python era así. -1. El índice empieza de 0 y con el size te retorna la cantidad de elementos. Entonces tenés que hacerle el -1 Ahí para tener 1. está. Si no, nos daría una excepción. El famoso Out of Bound Index Exception. Es decir,
me fui del índice y en ese índice no tengo nada para retornarte, ¿sí? Por eso es el menú 1. Acá estoy viendo qué pasa. A ver. Algo no Porque estoy está haciendo retornando, bien. creo que el viaje, vos tenés que retornar la fecha. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está Bien. refilado, ¿eh? Entonces, todo esto es para quedarme con el último viaje. Entonces yo podría de alguna manera pasar cuál es la fecha. No, En no este te caso tengo conviene. la de arriba o la de vuelta. No sé cuál sería. La de ¿No vuelta, supongo. no está La rompiendo de el vuelta. encapsulamiento ahí? Haciendo tantos heads. No, O sea, estás haciendo. no. Traer los viajes, después del viaje traer el size y después la fecha de vuelta. ¿Eso no te conviene hacerlo en viaje directamente? ¿Hacer una función que haga eso? Va, No, porque en viaje no lo puedo hacer. Viajes no contienen una colección de viajes. Claro, todos esos get que está aplicando están llamando a un objeto viajes. O sea, se trata Exactamente. del mismo, no es que está accediendo desde viaje En a este otro caso no objeto más. tengo otra forma de hacerlo. A ver, para resolver en sí esta cuestión que por ahí no es la resolución que tengo que dar al ejercicio. Otra cosa que se puede hacer y que estaría todavía mejor, ¿sí? Es usar la interfaz comparator. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Vamos hasta a buscar el mismo link que estuvimos mirando. Creo que estaba por acá. Sí, este es uno válido. Había otro más. Ah, gracias. No sé por qué estaba convencido de que era otra, el que vimos. Ah, está bien, vimos uno de estos. Bueno, ahí está, vamos a copiarnos uno de estos. Y en particular vamos a hacer una clase nueva que sea ordenar viajes. Ordenar viajes. Vamos a pegar esto. Entonces nosotros lo que vamos a decir es que haga un comparator, pero de viaje. ¿Sí? Comparator me lo encuentra, lo tengo que importar. Y vamos a hacer el comparator. El compare, no es comparator. En este caso, entonces, ¿qué voy a recibir? Dos viajes. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer de alguna manera es ordenar, pero a partir de una fecha. En este caso, a ver qué nos está marcando. Compatible tag. Que seguramente. Ah, solamente como para marcoso. A ver, vamos a leer qué nos dice, qué nos marca error. Bien. En todo caso, que si no, que devuelva true. Esto es lo que tengo que hacer. Ah, Es hacer un comparator. ¿Sí? Justamente porque es un date. Y está bien, me devuelve un entero. Ahí está. ¿Sí? Esa sería en este caso la forma de ordenar el viaje. ¿Por qué devuelve un entero? Porque en realidad lo que va a hacer el comparar este es en sí decir si es mayor o menor. ¿Sí?
mi idea es que devuelve 0, 1, si no estoy equivocado. Vamos a ver el método. A la mierda, cuántas cosas me abrió. Vamos a entrar al comparator, a ver. ¿Cómo entras a esa sección? Tenés que apretar control y entras y apretás sobre la clase. Default, bueno, pero en definitiva, ve que tienen que la comparación es siempre con un entero, ¿sí? Ves y lo que te dice es que te devuelve en sí un true o un false. Es así la implementación de la interfase, ¿sí? Termina siempre retornando un entero. Bien. No sé hasta dónde había llegado. Perfecto. Entonces ahora deberíamos por ahí usar el comparator. Tenemos acá último viaje. Podríamos ir haciendo... esto no lo hace a nivel colección, sino que ordenar viajes. Vamos a pasajero. Decirle que implemente ordenar viajes. Y a ver qué nos va a marcar. No puedo meter más en la interfase. A ver qué error tengo. La interfaz se espera aquí. Porque lo pusiste como clase, pero tiene esa interfaz. ¡Qué papa frita! Bien. Claro, no, en realidad armé una clase que compara, pero en realidad el que implementa comparador es ordenar viaje, que es una clase. Claro, y el tema es que yo ahora no puedo también heredar de coso. Pero a ver si al viaje lo hacemos extender de ordenar viajes. Y por ahí puede llegar a estar la cosa. Porque claro, ordenar viajes no es interfaz. Y a ver acá cómo podemos ordenar, cómo nos quedamos. En vez de hacer esto que planteamos en un inicio, podríamos intentar quedarnos con los viajes. Tendríamos que ir iterando, capaz. Vamos a la fuente. Llama después a un sort. Sort by role. Ahí está. Esa es la cuestión. Se usa de esta manera. Bien. Perfecto. Esto es lo único que hace, nos ordena viajes. ¿Sí?
Entonces, en este caso, nosotros ahora que los ordenamos, nos tendríamos que quedar con esto. Perfecto, porque no retorna nada. Ahí está. En realidad, después prueben si quieren en un main, justamente si esto es necesario, ¿sí? Quedamos así, o tomamos en vez de esto el 0, ¿sí? De acuerdo a cómo lo ordena, si lo hace descendente o ascendente, ¿se entiende? Y esto no es necesario, me parece. Ahí está. Bueno, díganme si se entendió algo o no se entendió nada. A ver. Y estamos procesando la info todavía. Bien. Si se fijan, vamos de nuevo porque por ahí fui medio como iba procesando las cosas y por ahí. Punto número 1. Interfase. 2 métodos. Cantidad de millas y último viaje. ¿Qué nos dice el enunciado? Que sí o sí lo tiene que tener persona, pasajero en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Una persona que tenga determinados datos, después pasajero dice que herede de persona, pero que a su vez implemente, ¿sí? Con la palabra reservada implement, la frecuencia. ¿Está? ¿Hasta ahí? Sí. De esta manera, ¿sí? A mí me saltan para que sobrescriba los 2 métodos que están sin implementar, ¿tá? Que indica la interfaz frecuencia. Entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿cómo voy a saber la cantidad de millas? ¿Cómo se mide la milla? Y de acuerdo al viaje. Entonces, ¿qué armé? La clase viaje, ¿sí? Que tiene localidad de origen, localidad de destino. Y a su vez a la localidad la relacioné al distrito, a la provincia y la provincia al país. ¿Sí? Y a su vez le di como atributo qué cantidad de millas tiene ese viaje en sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de millas en mi caso para pasajero? Y bueno, de alguna manera dije, tengo que recorrer los viajes e ir haciendo una sumatoria. ¿Está? ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Después nos surgió una parte más difícil, si se fijan acá en el enunciado, que es, bueno, ¿cómo sabemos cuál es el último viaje? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, como yo tengo una colección de viajes, y los viajes tienen fechas de salida y de llegada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de alguna manera tengo que ordenarme estos viajes. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y bueno, podíamos suponer que cada viaje estaba cargado de manera ordenada, pero eso no es muy realista, porque yo puedo comprar 3 viajes, o es más, puedo comprar hoy un viaje para mañana a Mar del Plata, o supónganlo al revés. Hoy compro un viaje para viajar en enero a Mar del Plata, pero a su vez en noviembre me surgió una promoción, yo compré otro viaje para irme, qué sé yo, a Mina Clavero, ¿sí? Entonces, el último viaje que tengo no es Mina Clavero, en realidad, es Mar del Plata, el último que compré, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago para, de alguna manera, saber saber cuál es mi último viaje? Y ahí es donde dijimos, de alguna manera, tengo que ordenar, ¿sí? Esto que utilizamos acá, el famoso collection sorts, es la forma que tienen las colecciones para ordenar, y si se fijan es necesario tener una interfaz comparator, si se fijan ahí, ¿sí? Tienen una lista de viaje y un comparator, que en este caso también tiene que ser de viaje, pues yo lo que quiero hacer es comparar viajes. Entonces, ¿qué cree? Una clase ordenar viajes, que si se fijan lo único que hace es implementar comparator, ¿sí?
Y además, sí o sí, al implementar esta interfaz, ¿sí? Si se fijan, si yo saco esto, me va a decir, che, comparator tiene un conjunto de métodos que sí o sí tenés que de alguna manera implementar, como es este compare, ¿sí? Que si se fijan lo que hice, o cómo lo describí, fue de la siguiente manera. Armé el compare, pasé los dos parámetros que necesito comparar, es decir, yo siempre voy a tener que, para ordenar viajes, comparar viajes, no voy a tener otra forma, ¿sí? Y si se fijan, para comparar esos dos viajes, yo después tengo que escribir determinado código para saber cuándo una fecha de viaje es anterior a la otra. Para comparar fecha existe este método que se llama compareTo, ¿sí? Por eso lo armé de esta manera. Es decir, si yo no hubiera tenido este método compareTo, tendría que ver cómo con alguna operación de calendar o de date puedo decir que una fecha es anterior a la otra, ¿sí? En este caso ya date lo tiene para justamente simplificar la comparación. Entonces dije, bueno, comparame de este viaje esta fecha con este viaje esta fecha. Y a partir de eso devolveme el entero de lo que pasa, ¿sí? Entonces hice como si fuera un objeto que sabe ordenar viajes por el criterio que yo quería, que era por fecha. ¿Está? ¿Qué me está faltando entonces después? Bueno, saber que yo en pasajero tengo un listado de todos los viajes que hizo este pasajero, pero de alguna manera tenía que ordenarlo. Ya que está, digo, bueno, aprovecho lo que tengo. ¿Cómo se usa esa clase que hicimos que compara fecha? ¿Sí? De esta manera, llamando, si se fijan, es un método de clase que se llama sort, ¿sí? Que termina recibiendo una colección, si se fijan acá, una lista de viajes y una clase comparador, ¿sí? Es decir, una clase que implemente comparator. Y de esta manera ya logro que mi lista quede ordenada. Y a partir de eso me quedo con el último elemento de la lista, al cual le pido la fecha, o podría ser, en caso de que lo ordene en vez de hacerlo descendente, que lo haga ascendente, que pase directamente get 0 y me quede con el primer elemento. ¿Qué me dicen de eso? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Si quieren, le aviso a Fede y se lo subo a la plataforma, para que por ahí les quede. ¿No me mostrás la clase ordenar viaje? ¿Cómo no? Sí, saco screenshot. Ah, bueno, si ya le sacan a ustedes screenshot, ya está. Acá. Bueno, pues ya. Yo tengo Bueno. una consulta, pero no es ¿Cómo? no es tanto el ejercicio, sino de si hacer o Está no muy bien, ciertas consulte clases. nomás. Porque una vuelta Fede nos dijo que nosotros nos quedáramos con el enunciado y que el enunciado era como nuestro universo y que no inventáramos cosas, tipo que no estuviera Nuestro contexto. claro. Exacto. Y por ejemplo, esto de la ciudad, provincia, todo eso, ¿no sería como inventarlo así? Que no te lo pide. En particular, todo depende del contexto. Fíjate que acá no dice nada. Y es más, ustedes, si no querían trabajar o no querían pensar bien el enunciado, podrían haber retornado cualquier cosa. El último viaje, pasar un New Day, o formatear una fecha y devolverla, ¿sí? En este caso, como es un enunciado abierto en donde no nos dice qué hay que hacer, y es más, después van a tener uno de clima, creo que van a tener que entregar, que tampoco está bien definido el universo, tienen que ustedes definir hasta dónde lo quieren contextualizar, ¿sí? Yo en este caso, ¿por qué me fui por las ramas con lo de localidad? Porque querían que vean cómo se modela realmente una localidad, ¿sí? Un caso real de modelado de localidad. Muchas veces ustedes lo van a terminar guardando como un string, ¿sí?
Pero el día de mañana, cuando tengan que realmente filtrar por localidades o generar un reporte, una cuestión de esa, van a decir, ¿por qué lo guardé como string? Porque tengo 3 veces Ciudad de Buenos Aires, una escrita todo en mayúscula, una con mayúscula y minúscula, una sin el espacio, otra con un espacio adelante, ¿sí? De alguna manera, ese tipo de modelo genera una desnormalización de los datos, ¿sí? Para este tipo de enunciado no es necesario irse por las ramas, de esta manera como lo hice yo. Lo que sí quería es que si en algún momento ustedes tienen que en la vida real hacer un sistema y modelar una localidad, es que sepan que esta es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Así que lo que dice Fede es totalmente cierto y ustedes van a probar el parcial contextualizando, no haciendo 200 clases de más y no resolviendo el problema, ¿sí? En este caso es un enunciado abierto y quería generar una forma de pensar, por lo menos cómo trabaja mi cabeza para hacer un modelado correcto, en donde llegue a un resultado cumpliendo con determinados estándares. ¿Entiende? Sí, sí. Es decir, mi recomendación para la próxima que tengan que cargar una localidad no es que lo hagan así, salvo que el enunciado hable de una localidad y explique cómo se tiene que hacer. ¿Está? Con el string alcanza. O con la clase localidad y listo. ¿Sí? Que tenga un string provincia-país, suponete. Pero bueno, me gusta siempre ir mostrándole por ahí casos reales para que ustedes después, el día de mañana, estén acostumbrados a ver ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, la clase persona en este ejercicio que después extendiste, creo que era viajero, no me acuerdo, o pasajero, creo que la extendiste de persona. Sí. ¿Eso estaría bien o si vos haces directamente pasajero no pasa nada? Porque yo, por ejemplo, ni me acordé de extenderlo de persona, puse pasajero y listo, no. Sí, no está mal tampoco. Es más, no hay un contexto en donde diga modelar persona. Ah, ok. Es más, en la realidad muchas veces te va a encontrar prácticamente sin herencias. Y no está bien. Todo con relaciones. Cambia mucho todo lo que es conceptual cuando después metes una base de datos en el medio, ¿sí? Pero lo correcto sería esto, que vos escribas un código de persona y que lo aproveches para cada una de las personas. ¿Por qué en este caso armé persona? Porque después habla de un chofer, ¿sí? Y es muy factible que el chofer tenga los datos de persona, ¿sí? Por lo menos los datos más básicos. Por eso lo procesé de esa manera, pero si hubieras hecho el pasajero sin extender de la persona también estaría bien. Es muy importante que ustedes aprendan a contextualizar el problema y lo dejen en un universo claro y limitado, porque si no, les va a pasar justamente eso. Van a hacer muchas cosas de más y no van a terminar resolviendo el problema, y eso muchas veces lo va a llevar a desaprobar, ¿sí? La idea mía es que sepan que es así y que se acomoden al contexto, pero bueno, que también sepan que determinados modelados llevan algunas clases más y algún vericueto extra, ¿sí? Bueno, Juan, perfecto, vaya tranquilo. Sí, prueben todo. Yo lo que voy armando acá está todo sin probar, así que ustedes lo prueban y cualquier cosa que no ande o tengan algún inconveniente lo volvemos a ver y lo acomodamos. Lo que le voy a pedir, si puede ser un segundito, salgo a buscarme un vaso de agua que esté medio de la boca seca y vuelvo a seguir con la clase. Son 2 minutitos, ¿puede ser? Sí, tranquilo, profe. Pantalla. Sí, sí. Si quieren vayan leyendo. Bueno, si quieren aprovechen esto que tengo armado y fíjense los que tienen el ejercicio 4 de la práctica 1, véanlo con choferes y colectivos, digamos, implementando la interfase, frecuencia, y me dicen cómo les fue. Para eso van a estar no más que 5 minutos. Así que ármenlo y me dicen cómo les fue. Copiamos y pegamos Yo total en 5 ya vuelvo. Perdón.
Perdón, no te escuché. ¿Copiamos y pegamos los objetos? Sí, sí, tal cual, exacto, las clases. Directamente se las cortan, pegan y siguen con eso. Yo en un minuto estoy acá de vuelta. Ok, vaya tranqui. Che, ¿ustedes por cuál van más o menos de la práctica? Yo voy por el 5. Yo Yo voy. igual. La gente de la alarma me estaba taladrando al lado, había un quilombo, no se escuchaba nada. Así que bueno. Van a seguir por otra parte y después enganchan de nuevo. Estábamos preocupados porque no volvía. Ya vamos llamando a No volví. Decían los No, pibes que son ya dos te había chicos tomado el encima. bidón, profe, de agua. Andaba de resaca el profe. Andábamos mal, ¿qué va a hacer? Che, bueno, vamos a aprovechar que nos queda un rato todavía. Yo a las 7 tengo que entrar a PUC, pero nos queda para hacer un ejercicio más, por lo menos. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el 3, profe? Tenemos una duda con el ¿Cómo 3, profe. no? Muy bien. Pregunta Encará nomás. vos. Bueno, encaro yo. Sí, encará vos. Punto uno. En el C, un punto C. No entendí Punto muy bien C. para qué servirían las constantes Bien, a en este ver, dame ejercicio. 2 minutos que lo leo. Dice, se desea modelar un editor gráfico. El mismo contiene una colección de figuras geométricas. Las mismas pueden ser del tipo tales. Bien. Después dice, implemente esa clase, tenga en cuenta que todas las figuras guardadas están guardadas en la misma colección, está muy bien. El editor debe permitir agregar y eliminar figuras, hasta ahí estamos. Extienda el editor para que ahora este pueda, basándose en la figura que contiene, retornar la suma del área cubierta por cada figura. Perfecto, hay que hacer el cálculo de cada uno. Y C, dice, implemente en el editor el método mover. Dicho método mueve el origen de cada una de las figuras una determinada cantidad de puntos en la dirección que se indica en el parámetro. Perfecto. Un punto va a X cantidad de lugares para tal lado y después la dirección. La dirección puede ser norte, sur, este, oeste. Bien. Preste atención en cómo deberían definirse las constantes que indican la dirección. Realice varias pruebas del Graph Editor para ver que todo funcione correctamente. A ver, ¿qué hay que resolver acá con esto? Yo no lo entendía eso. El origen de cada una de las figuras. No sé de qué habla cuando habla de constante, pero yo lo hice de una forma. Yo a eso lo hice con un enum, ¿está bien? Y a mí la forma así que más se me ocurre es con un enum. ¿Dieron en teoría enumerativos? No me suena para nada. No, pero yo lo usé porque ya la conocía de antes, pero no sabía bien qué usar, así que usé eso. Sí, se preste atención en cómo deberían definirse las constantes que indican para ver que todo funcione correctamente. Estoy pensando a ver si, no sé, si de alguna manera... No, la interfaz en este caso es figura geométrica. Bueno, se me ocurren dos maneras. El Graph Editor, el método mover.
determinada cantidad de puntos en la dirección que se indica. Sí, para mí la forma más linda es con un enumerativo. Otra cosa que se me ocurre, que a lo mejor, no sé, por ahí a eso apunta, es que por ahí el método mover podría meterse en alguna interfaz más, no sé. Yo lo hice con un switch. Medio feíto. Estoy pensando a ver cómo nos... Modelo origen, una determinada cantidad de pasos de acuerdo a lo que se indica en el parámetro, la dirección del parámetro. Sí, hágalo con un enumerativo, me parece la mejor forma. ¿Han visto enumerativos? No. Todavía no, me dijeron. Vamos a abrir acá algún... Yo ahí pasé como lo puse yo, por si alguien quiere ver, pero no sé si está bien siquiera. Y los nombres les puse eso, pero tendría que como poner ahí. Claro, en definitiva, es algo así, sí. A ver si hay alguno que esté más lindo que ese de Oracle. Claro, algo así, podría ser. Sí, se define la palabra reservada de num, el número del enumerativo y después se abren corchetes de apertura y cierre y van todos los elementos uno del lado del otro separados por coma. ¿Sí? Y sí, no estaba pensando de alguna forma, se podría, digamos, hacer la comparación en vez de con un switch, con un doble dispatching, pero háganlo con un switch y listo. Son 4 casos, ¿qué va a hacer? Fíjense, acá hay un enumerativo día, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y en este caso compara con el día. Sí, hágalo de esa manera. ¿Qué es lo Si que hace? después Fede lo reta, me echan la culpa a mí. ¿Qué? Perdón. ¿Qué es lo que hace? ¿Que no se puede modificar el nombre o qué le hace el enum? En realidad, el enum lo que tiene bueno es que agrupa esas constantes. ¿Sí? Tenés, en vez de constantes separadas y que tenga que comparar por ahí por cada una de las constantes definidas, y que por ahí en otra clase las tengas o las tengas que poner públicas para que las puedas levantar de otras clases, o determinadas cuestiones, el enum te da determinadas operaciones. A ver, vamos a, si quieren, buscar nuevamente. Como primer ventaja, digamos, los tenés agrupados, ¿sí? Separados por coma. ¿Sí? Eso está bueno. Y tenés algún comportamiento. Claro, ahí está. A ver. Estoy tratando de ver cómo se recuperaban todos. Bueno, miren, acá hay otro tipo de enumerativo. Que dentro del enumerativo contiene, por ejemplo, un string y un entero. ¿Sí? Esto también se puede hacer gracias a estos enum.
Esto ya si no tendrías que definir clases y armar constantes con clases. Este es otro beneficio que tiene el enumerativo, no sé si lo llegan a ver, que pueden definir digamos, la clave del enumerativo y después que la misma clave, a partir de esa clave, te devuelva más de un valor. Lo que sí tienen que hacer es definir, por ejemplo, en este caso, como tienen un string y un entero, bueno, definen como si fueran dos atributos, permiten hasta hacer un constructor, en este caso es privado, claro, no podés generar otro enumerativo, pero lo interesante es que podés pedirle, por ejemplo, a Barça, si le decís get nombre club, te va a devolver esto, ¿sí? Y si al Barça le decís get puesto liga, te va a devolver el entero asociado, ¿sí? Son algunas cuestiones que por ahí hacen que sea más práctico el enumerativo, digamos. Lo que siempre tienen que tener en cuenta es que no pueden usar el enumerativo como realmente se quiere dinamismo. Esto sirve, ¿por qué, por ejemplo, hay enumerativos de día de la semana, por ejemplo? Porque realmente sabés que tenés de lunes a domingo y no van a agregar mañana otro día, ¿sí? Bueno, en la Argentina nunca se sabe, pero lo normal es que no se agregue, ¿no? Fíjense acá, otro caso, qué sé yo, nivel bajo, medio y alto, ¿sí? Pero tienen que ser sí o sí conjuntos de constantes que nos lleven a resolver determinado problema. En este caso, al ser puntos cardinales, que ya sabemos que existen 4, ya sabemos que podemos armar el enumerativo. A lo sumo poder agregar, qué sé yo, la combinación de estos. Pero en nuestro caso, que tenemos que ir punto por punto moviendo la figura, nos sirve que sean estos 4. Entonces, para eso es interesante que usen un enum. ¿Cómo definen un enumerativo? New, Java Class, enum. Le vamos a poner días. Lo definen de esta manera. Lunes, martes, ¿sí? Y termina con el punto y coma. ¿Está? Ahí Facundo, perfecto. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Perfecto. Armó el case que termina resolviendo el enunciado. Perfecto, Facu. Bueno, una consulta más resuelta. El resto del ejercicio, ¿lo armaron? La parte más Sin problema. complicadita es la de las operaciones, ¿sí? Para saber el área, nada más. Que en ese caso, sí o sí, cada figura va a saber calcular el área con algún método, ¿sí? Yo me olvidé el cuadrado, pero no creo que haga falta hacerlo, ¿no? No pasa nada. O sea, lo hice todo, pero me faltó la parte que pide el método update, más que nada porque no entendí lo que pedía. Bien. Parate Dame que 2 minutos que lo leo. Ok. Yo sigo compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, en un sistema en funcionamiento tengo una clase impresora capaz de gestionar una impresora real. Encendí imprimiendo, además un método update encargado de actualizar información contenida en el objeto con la misma del aparato. Perfecto.
Bien. Bueno, ese método update tiene que ver mucho con el patrón que hay que usar. ¿Ya lo leyeron? Primero definamos cuál es el patrón. Está mudo. Yo estoy leyendo el enunciado. A ver si lo entiendo. Bien, perdón. Léanlo tranquilos y... Yo por ahí reinicio porque se me va el video. Sí, sí, no hay problema. Se me ocurre que puede ser el Messenger de los que vimos antes, por lo menos ese. Para mí el state. Para Sí, vos bueno. Bien. ¿Cuál me dijeron? ¿Hay un patrón que se llama así? Me parece que no. State puede ser. A ver. Sigo escuchando opiniones. ¿Cómo el que usamos para hacer tipo un chat, un WhatsApp, cómo se llamaba ese? Ah, el composite, decís vos. No, ese era para hacer las carpetas. El que era como un sistema de chats, así que tenías que decirle cuando estaba en línea, cuando recibía un mensaje, El un state. ejercicio. El state. El Observer ese, está, le clavé Messenger. Ahí está. Me quedó con el ejemplo y le clavé Messenger. Observe el state. Vamos, sigan opinando. Para mí un state también. Un state. Vamos, lo sigo escuchando. Ni idea, che. ¿Alguien lo hizo? No, Intenté, pero no. Yo lo hice, pero nada que ver igual con el state ni nada. Bien, podés haberlo hecho por ahí con un state y no te diste cuenta. Bueno, vamos a empezar a definir cuestiones. El state tiene que ir, sí o sí, porque de acuerdo al estado, sí, se puede o no se puede imprimir. ¿Está? Ese es punto número uno. Y ahí es donde entra ese famoso método update que está en los states. ¿Sí? Vamos si quieren a patrón, diseño, Vamos al refactoring guru que me gustó. En definitiva es algo como esto. Sería el método change state. Exactamente. Tal cual. En este caso el change state es ese famoso update. Lo interesante del state, ¿sí?, es que es el famoso doble dispatching que se genera. ¿Sí? Es decir, el documento opera de acuerdo al estado. Entonces le dice, che, estado, hace esto, ¿no? Pero a su vez el estado termina diciendo, pará, yo te digo qué hacer, pero hacelo vos porque no es responsabilidad mía. Esa es un poco la parte más linda o la gracia que tiene el state. A ver si acá hay algún ejemplo que nos pueda servir.
Quiero ver. Esto no es Java. Quiero ver si está para Java. A ver, este ejercicio, yo no sé si en algún momento no lo hice. Un segundo, por favor. Builder. Mira, el otro día hablábamos del Builder. Mire, el del hosting. Ahora después si quieren se lo paso ese documento. Se ve que en algún caso tuvo que poner un builder. ¿Dónde tendré? Si lo tengo. A ver, state impresora. Es este, debe ser. Debería ser este. Vamos a carpeta personal, proyectos. ¿Dónde debía? ¿TP3 era? Sí. ¿5? ¿Es este? Sí, sí. Sí. Bien, no sé si es el mismo enunciado, pero vamos a ver. XML, este no nos interesa. A ver. Bueno, impresora. Tiene un string estado. Set state. ¿Qué tanto espacio? Y acá está el método que hablábamos. El public abstract void update. Que si se fijan, tiene un estado en formato string, ¿sí? Y a su vez el sistema de información. Es decir, recibe como parámetro un sistema de información. Vamos a ver las implementaciones. En este caso, al ser impresora apagada, ¿sí? No hace nada. Solamente dice un comentario. En este caso, al estar con trabajos en cola, que termina llamando al proceso actualizar, que es el que termina siendo, si se fijan, este es el doble dispatching que yo les nombraba. ¿Sí? ¿A qué apunto con esto? El update, ¿sí? Termina pasando al estado, en este caso, dos parámetros. Este podría no estar. En realidad, no, los dos son importantes. Tanto el state, que en este caso yo lo representé como un string, ¿sí? Como el sistema de información. Y fíjense que la impresora con trabajo en cola, ¿qué termina haciendo? Termina recibiendo estos parámetros y dice, che, pará, te devuelvo la pelota, te digo, a vos, sistema de información que te recibo por parámetro, vos tenés que procesarlo ¿con qué? Con mi estado, ¿sí? Este es el doble dispatching que yo le nombraba, ese ida y vuelta, que es lo difícil de entender y lo que tiene sentido en el state, ¿sí? Esto nos evita que tengamos que meter if donde no corresponde, ¿sí? Sino que directamente la impresora, ¿sí? Obviamente tiene que tener el update,
cada una de las impresoras que lo va a implementar va a ser la que devuelva la pelota al sistema de información para que lo haga, y a su vez va a pasar también como parámetro de este proceso actualizar el estado en sí. Vamos, si quieren, a ver, bueno, impresora encendida va a ser lo mismo, ¿sí?, que la anterior. Impresora imprimiendo también pasa el estado. Y vamos a ver sistema de información. Sistema de información tiene un conjunto de impresoras, ¿sí? Constructor, método get y set impresoras, nada del otro mundo. Método agregar impresora, y sí tiene el método importante este, que es process actualizar, ¿sí? Que si se fijan, tiene una sola validación extra, ¿sí?, que le agregué acá en este caso, que fíjense, cuando el sistema, ¿sí?, cambia el estado, llama a este process a actualizar. Este process a actualizar va a terminar llamando al update, ¿sí?, y ahí es donde se genera el circuito. Pero fíjense que el process a actualizar recibe una impresora y el estado. Entonces lo primero que hago es valido que realmente el pool de impresora, el sistema de información, lo contenga, y ahí le digo, che, impresora, actualizate, ¿sí? Y esta impresora actualizate, ¿qué va a terminar haciendo? Llamando a cada uno de los actualizate, a cada uno de los updates. Y a su vez este update va a terminar diciéndole al sistema, hacer el doble dispatching, hacer el otro dispatching. No sé si se entendió algo. Me dicen ustedes qué opinan. Acá hay una prueba que se ve que hice, en donde agregué las impresoras, seteé el estado que tenía como string, para mostrar después alguna salida, ¿sí? Y en definitiva, instancio del sistema de información, agrego impresoras de distintos estados, ¿sí?, y después hago un proceso actualizar. Fíjense que el proceso actualizar, ¿sí?, recibe una impresora, en este caso lo estoy haciendo para esta y encendida, ¿sí?, impresora encendida en espera, y a su vez a esta encendida en espera le pido el estado, ¿sí? Así que, bien para los que dijeron state. No estaba tan lejano el observer, pero en sí, fíjense que en particular lo que había que resolver era de acuerdo al estado, y de acuerdo al estado podía hacer una cosa u otra, o podía hacer o podía no hacer nada, ¿sí?, como en el caso de que se estuviera apagada. Entonces el que mejor aplicaba era el state. Entonces, si buscamos patrón state, vamos a ponerle Java, para que nos tire código que entendamos más. A ver si está acá en la wiki. Acá está. Si se fijan, en nuestro caso, ¿sí?, tenemos impresora, que es el state, ¿sí?, que tiene el método handle. Ese handle nosotros lo llamamos update, ¿sí? Ahí es por ahí donde surge la confusión con el observer, que tiene un método update, ¿sí? Entonces, si hubiera hecho handle, hubiera sido más cercano al state. Después tengo las clases concretas que heredan del estado de la impresora, que si se fijan son cada una de las impresoras, apagada, con trabajo en cola, encendida, imprimiendo. Y además tenemos el sistema de información, que es en sí el contexto, ¿sí?, que si se fijan lo que hace es un llamado al estado, che, manejalo, que no es más que hacer esto. Estado, que es impresora, ¿sí?, acuérdense que ahora el estado es impresora. Estado, más allá de cuál seas, por eso es que se pasa una impresora y no una subclase, digamos, concreta, sino que los trato todos por igual y el estado es el encargado de decir si se hace o no. ¿Se entiende? Entonces,
se termina haciendo el update, pasando, ¿sí? Como parámetro, en este caso, el contexto, el sistema de información, y gracias a eso después la impresora puede responder de acuerdo a cada implementación, ¿sí? A cada estado. Bueno, medianamente se entendió. Genial. Sí. Para que esté con ustedes. La verdad no lo había sacado, que tenía que usar el patrón state. Bien. No era el clásico state en donde te decía, tener el estado apagado, el estado encendido. Si está encendido tiene que hacer tal cosa, si no, bueno. Siempre se van a ir complejizando un poquito los enunciados para que generarles a ustedes un poco de duda y cómo es, y que tenga que analizar y pensar un poco cada vez más. Pero si se fijan, todo coincide y comparando, digamos, con el modelo, cierra perfecto. ¿Qué le iba a decir? Traten de hacerlo. Yo le hice una muestra rápida. Traten es más, si por ahí se me complica lo que sea, no sé, busquen un código, pero traten de trasladar. Vieron que son pocas líneas de código, son 4 o 3 líneas de código por cada una de las clases. Entonces, traten sobre todo de comprenderlo, háganse el modelado en UML, ármense las clases, después solapen las clases, es decir, el estado en mi caso sería estado impresora, suponete, ¿no? Y el estado impresora heredan impresora en cola, impresora apagada, impresora... Bueno, ya ahí resolvieron el state, el estado. Me falta quién en mi contexto, en este caso le salía sí o sí porque no tiene más clase que el sistema de impresora que contiene todas las otras, todos los otros estados, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, traten de armar en un papelito, en un UML, armen las clases y traten de hacerlo cerrar y después se arman un main pavote para probar que esté todo bien. Lo mismo con el otro ejercicio que armamos hoy, para ver si ordena y todo eso. Che, bueno, los tengo que dejar porque me tengo que meter a poco. Así que bueno, sigan laburando, aprovechen la clase práctica que viene con Fede, la próxima, el lunes. El viernes que viene no tenemos, ¿no? Viernes que viene. Por el feriado. Es feriado. Bueno, no importa. Con la clase de Fede van a andar bien. No importa para mí, porque ustedes van a tener una clase bien. Nada, no pasa nada. A ver. Si nosotros vemos que estamos llegando generalmente en IO y PO siempre vamos rápido y llegamos a tener por lo menos una clase antes del parcial en donde se cierra todo. Sí, igual. Si nosotros llegamos a ver que no llegamos, yo agrego una consulta otro viernes, me quedo más tiempo, o largamos antes, o meto otro día y de alguna manera recuperamos, no se hagan drama. Sí, como hicimos el traten cuatri pasado. de ponerse un rato mañana, sábado, no le voy a pedir lo mismo, se avanzan con 1 o 2 ejercicios más y ya lo agarran a Fede para el próximo y prácticamente cerraron la práctica, porque fíjense, tienen el 5, el 6 que es el clima que se entrega y no tiene mucho más que eso. Fíjense que todos los otros son investigación. Les nombro por arriba. Default Methods es algo que se agregó a las interfaces para que no todos los métodos los tenga que implementar sí o sí la clase que implementa la interfaz. Static Imports es para importar directamente clases y de esa manera no tengan que hacer el llamado a la clase. Es una pavada, léanlo. Y después Streams es un poquito más complicado de entender, pero hay mucho contenido y está bueno porque te permite hacer cosas como esta. Decirle a una lista que haga un stream y a partir de eso generar filtros, ordenar, hacer varias cosas, iterar, todo en una misma línea. ¿Y qué más? ¿Qué más en esta práctica? Fíjense que lo que le pide es una investigación de eso.
No más que eso. El 13 ese que se entrega es el de streams, ese. El 13 es de streams, exactamente. Que ese es acostumbrarse a esa sintaxis, nada más. Y hay un montón de ejemplos. Es más, por ahí, si le dicen a Fede en la próxima clase, Fede, dame una mano con stream, que no termina de cerrar y los ayuda a él a armar algo. Así que bueno, no se queden, les quedan para codear, son 2 o 3 ejercicios, y después investigar un poquito, no más que eso. Bueno, chicos, los dejo porque ya me meto en la otra clase. Buen fin de semana y traten de avanzar un poquito, así el lunes con Fede ya prácticamente cierran esta práctica. Dale, Seba. Apoyado. Un saludo, Chao, gracias. Seba.